Es un excelente día para hablar sobre sepsis en el Día Mundial de Lucha contra la Sepsis de este maravilloso simposio que organiza el Proyecto Sepsis Latinoamérica. En el día de hoy hablaremos de un tema controversial, un tema discutido, muy investigado en los últimos años, sobre todo en población adulta y en los últimos 5, 6, 7 años ya nuevamente estudiado en población pediátrica. Lo llamamos el dilema de la década por la gran controversia que ha arrojado sobre si su uso está puramente atado a consideraciones comerciales o a consideraciones fisiológicas, y con los años las consideraciones fisiológicas sí han demostrado un papel preponderante sobre la elección, ya sea de fluidos balanceados o solución salina en sepsis pediátrica. Mi nombre es doctor Alfredo Cabro Rodríguez Portellis y hablaremos hoy de fluidoterapia en pediatría, específicamente salina balanceada en sepsis pediátrica en el marco de este excelente simposio. Soy especialista en medicina intensiva, perfil pediátrico, sin ningún conflicto de interés para entregarles esta charla, todo lo contrario, la voluntad de compartir y difundir el conocimiento sobre sepsis en la TAM. Y acá trabajo en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Axis de especialidades en Quito, Ecuador. Ahí están mis disclosures para mayor información. Bueno, cada año realmente aproximadamente más de 30 millones de pacientes reciben líquido intravenoso, ya sea como parte de terapia de resucitación, terapia de mantenimiento, incluso como diluyente de medicamentos. Esto realmente supone un problema. Digo un problema porque si bien en la primera etapa del siglo XX se dedicó sencillamente a administrar, a salvar vidas, administrando medicamentos y medicamentos, ya en la siglo XXI el objetivo es monitorizar realmente cada fármaco, cada dosis, cada mililitro y justificarlo adecuadamente, porque realmente, si bien sabemos, los líquidos intravenosos pueden modificar desde las reacciones inflamatorias discretas o ligeras que pueden ocurrir hasta aumentar niveles inflamatorios en cuestiones del endotelio, aumentar la gradiente de difusión de glicocáliz y también, lógicamente, incluso modificar la inmunidad, como bien se ha demostrado. Por lo tanto, cada líquido debe ser bien escogido, bien notificado, sobre todo en el caso de los pacientes pediátricos, donde somos realmente bastante minuciosos a la hora de tratarlos. Como acá tenemos a Mark Steven de la exitosa serie Moon Knight, nos quedamos así en shock, gritando a veces cuando nos dicen cuál prefieres o cuál quieres. Y así tenemos a veces a nuestros residentes y a gran parte de la comunidad médica que atiende pacientes pediátricos sépticos. ¿Cuál vas a escoger? Solución salina, Ringer, las otras balanceadas, ¿cuál vas a escoger? Y entonces esto realmente se ha convertido en un problema más allá de lo que realmente está escrito y lo que está investigado, porque realmente las investigaciones están ahí y hablaremos de ellas en un momento. Las soluciones balanceadas, la solución salina que sigue siendo todavía, a pesar de el preferido, el estándar de todavía algunas cuantas guías, como la Surviving Sepsis Campaign, que ya permite, ya alterna los conceptos que emite, o incluso las guías NICE, que ya también abogan por el uso de soluciones balanceadas como el Ringer lactato. Soluciones balanceadas que realmente su nombre va a venir a consecuencia porque generalmente tienen una concentración muy baja de cloruro, o su concentración de cloruro está por debajo de la concentración de sodio específicamente. Y su diferencia fuerte de iones es realmente una diferencia, en este caso positiva, cuando entramos a comparación con la solución salina, que es una diferencia de iones fuerte, prácticamente nulo, de cero. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo específicamente que el profesor Stewart planteó en el año 78, realmente su famosa diferencia de iones fuertes, como la persecución fisiológica que debemos tener a la hora de buscar el líquido más adecuado, teniendo en cuenta que él difiere un poco con el approach de Henderson Hasselbalch,
que realmente en términos de pH decía que no hay nada único en el bicarbonato. Y tanto la ecuación de Henderson-Hasselbalch puede llevarnos a los médicos a un cómputo falacia ergo, esto lo calculo y luego es, por tanto, puede. Esto decía que todos los iones cargados positiva y negativamente deben equilibrarse entre sí. Por lo tanto, en este caso es un enfoque cuantitativo en el que el bicarbonato es una variable que depende de la concentración de sodio y cloro, que son los llamados iones fuertes, siendo el principal determinante de su concentración esta diferencia de iones fuertes, o sea, el espacio potencial del bicarbonato generado por la diferencia entre las concentraciones de sodio y cloro en los fluidos corporales. O sea, teniendo en cuenta este enfoque, aquí tenemos la diferencia de iones fuertes, que generalmente es de 40 a 44 mil equivalentes, y la diferencia de iones fuertes efectiva, que es la que realmente aplicamos a la búsqueda de la solución ideal que cause el menor efecto sistémico, en este caso teniendo en cuenta que es la que más se parezca al plan. Ese es el famoso objetivo. ¿Y en qué difieren principalmente estas soluciones entre su contenido de cloruro elevado, en el caso de la solución salina, en el caso que las balanceadas oscilan en dependencia del preparado comercial entre 95 y 127 mil equivalentes por litro, y la capacidad amortiguadora en la medida de acuerdo a la diferencia de iones fuertes de la que estábamos hablando? La solución salina cero prácticamente, y las balanceadas oscilan de 25,5 a 50 mil equivalentes por litro en dependencia de las preparaciones comerciales. Acá tenemos las diferentes o las principales, las más conocidas de las soluciones y su comparación con el plasma, la cantidad de lactatos, los diferentes bufos, gluconato, acetato, malato, en dependencia de la preparación, y la diferencia efectiva de cada una de ellas, que es realmente uno de los temas más interesantes. Los efectos sistémicos que se le atribuyen a la solución salina, que realmente están demostrados, en este caso cuando generan acidosis metabólica hiperclorémica, incluso preclínica, son con un aumento de la inflamación, un aumento importante de la disfunción microcirculatoria y todos sus efectos sobre la parte renal que hablaremos a continuación. O sea, ¿qué dice la evidencia del uso de solución salina versus balanceada en el contexto de la sepsis pediátrica? En este caso, un estudio de Trepa-Chacón, que en este caso comparó en pacientes sépticos, específicamente, realmente al final del estudio no hay una conclusión de si mejoró o no hubo cambio en la mortalidad, que realmente casi todas estas investigaciones, sobre todo en adultos, no hay cambios significativos en mortalidad, pero eso no es la cuestión principal, sobre todo cuando analizamos los estudios pediátricos. Digo, no es la cuestión principal porque en algunas discusiones todo el mundo se limita exclusivamente a que no hay cambio en mortalidad. No hay cambio en mortalidad, pero hay que analizar las demás variables en las que realmente hay influencia, sobre todo en pacientes sépticos. Por eso todas estas investigaciones que citamos a continuación son en pacientes sépticos, no más extrapolación de estudios en adultos directamente. En este caso, no cambió, no mejoró mortalidad, pero sí, o sea, toda esta gran tabla está referida al uso de más de 30 mililitros de solución por kilo, y se asoció, en este caso, el uso de riña lactato con una reducción significativa de la lipocarina asociada a gelatinasa de neutrófilos urinaria, como se conoce en inglés el UNGAL, que es uno de los biomarcadores proteicos más novedosos y promisorios para la detección temprana de la injuria renal aguda. O sea, disminuir, en este caso, la posible aparición de este biomarcador que se asocia con insuficiencia renal. En esta otra excelente investigación del doctor Jaime Fernández Sarmiento y otros autores en pacientes sépticos, buscando en este caso la asociación de las soluciones con la disfunción renal, vemos que sí, en este caso, donde se usaron fluidos no balanceados, aumentó o sea, el estadio en la UCI. No hubo cambio importante de mortalidad, pero sí se asoció con un aumento de la frecuencia de lesión renal aguda, una vez más, en el caso de los pacientes que recibieron solución salina por encima de los que recibieron solución balanceada, como bien estamos viendo por acá. Y también en una asociación importante de la acidosis metabólica hiperclorémica en estos pacientes asociados al uso de solución salina, pacientes sépticos pediátricos. En este estudio de corte importante de WISE, realmente que 12.529 pacientes
con sepsis grave o shock séptico menores de 18 años, después del emparejamiento por mortalidad, no fue diferente en los grupos realmente. En este análisis de Weiss, porque hubo que poner que realmente no hay un cambio importante en la mortalidad ni en otro tipo de variables específicamente, porque seguimos específicamente en esta investigación, no hay un movimiento importante en el fallo renal del que estábamos hablando, ni de la estadía, son bastante parecidos. Esto es un estudio que arrojó que realmente cualquiera de las dos soluciones eran adecuadas en el uso del paciente séptico pediátrico. Ya las revisiones sistemáticas un poco más recientes de Ana Rebeca Lehr, etcétera, sí realmente han demostrado que hay un cambio y mejoría de los valores de carbonato sérico y pH sanguíneo en el caso del uso de soluciones balanceadas por encima de no balanceadas, no en este caso de morbo y mortalidad. En esta revisión de Cochrane sí hay una reducción significativa de la injuria renal y requerimiento de terapia de reemplazo renal. Recuerden esas dos variables, es como realmente las variables que traigo a colación acá para seguimiento. No mortalidad específicamente, pero sí los fluidos balanceados han disminuido la necesidad y requerimiento de terapia de reemplazo renal y el riesgo de injuria renal aguda. Mortalidad similar en esta investigación. En el caso de esta investigación de Embrath, donde ella hace énfasis en la resucitación con balanceados, si realmente, o sea, su objetivo primario, el resultado primario de esta investigación era buscar si realmente los balanceados podían disminuir mortalidad por sexo. No lo disminuyeron. Sí se asoció, en este caso, de manera general, cuando uno va a la estadística, con una mejor supervivencia y una mejor prevalencia de lesión renal aguda, así como otras variables, duración, menos duración de drogas vasoactivas, etcétera. Y miren, un análisis retrospectivo, pero 36.908 pacientes de 443 UCI y asociado al uso de líquidos balanceados durante las primeras 43 horas de reanimación. ¿Qué falta? ¿Qué le falta para concluirlo? Porque a veces decimos que seguimos investigando, o sea, hacemos en la ciencia a veces demasiada recopilación de datos y nos pasamos hablando del mismo tema en los 10, 15 años a pesar de que haya un sustrato. En adultos realmente se ha demostrado y hay suficientes estudios para probarlo que realmente no hay mejoría entre el amor y mortalidad, pero sí hay un aumento de la disfunción microcirculatoria, un aumento de la inflamación, hay un daño asociado de glucocálix cuando se utiliza en solución salina, en este caso solución no balanceada. En el estudio definitivo, que realmente esa palabra no existe, pero un estudio que se aproxima bastante a el estudio Pragmatic, que está para el 2025. Este estudio se está realizando en 40 locaciones, pacientes pediátricos, y está buscando realmente variables definitivas e interesantes, como efectos renales adversos de mayores dentro de esos 30 días del resultado primario, mortalidad, terapia de reemplazo y disfunción renal persistente. Va a ser un estudio que realmente hay que esperar hasta el 2025, pero va a ser un estudio bastante concluyente en el caso de la población pediátrica. Entonces, a manera de conclusión, a pesar de toda la evidencia que existe, lo vuelvo a repetir la cantidad de veces que sea necesario hacer, que haga falta hacerlo. No hay hasta ahora o sea, no hay una diferencia de mortalidad entre el uso de solución balanceada y no balanceada en población tanto adulta como pediátrica, pero sí hay una asociación importante entre el uso de soluciones balanceadas que logran, o sea, con el objetivo de disminuir el riesgo de lesión renal y la necesidad de terapia de reemplazo renal. Las soluciones balanceadas sí disminuyen el riesgo de lesión renal en pacientes pediátricos sépticos y sí disminuyen la necesidad de terapia de reemplazo renal, que por consiguiente pueden agravar al paciente. Falta este estudio, este eslabón, que busque si realmente estos pacientes donde no se logró disminuir, donde aumentó el riesgo de lesión renal con el uso de no balanceada como solución salina y aumentó la necesidad de terapia de reemplazo renal, ¿cómo fue su mortalidad a partir de ahí? Ese sería el estudio a buscar. Por lo tanto, les recomiendo el uso de soluciones balanceadas en pacientes pediátricos con sepsis. Ha sido un placer estar acá en el Día de Lucha contra la Sepsis con el proyecto Sepsis Latinoamérica. Tengan un excelente día.